¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y soy maestro y pastor de la iglesia Cuartel de Dios en el sur de Monterrey, todos los domingos a la 1 p.m. En la iglesia nos enfocamos en enseñar los principios de la palabra de Dios para que tú conozcas más de Jesús y conozcas tú quién eres en Cristo Jesús y cumplas con excelencia la razón de tu existencia. En otras palabras, nos enfocamos en enseñar la palabra de Dios para que conozcas tu propósito y lo hagas glorificando a Dios. Esta es una enseñanza de 3 videos. Estamos en el tema que se llama el arte de orar. La semana pasada hablamos el arte de orar, qué es orar. Este segundo video vamos a hablar el arte de orar y cuáles son los tipos de oración. En el tercer video hablaremos el arte de orar y cuáles son los fundamentos y principios claves de la oración. Ok, pues bueno, retomando un poquito la semana pasada, el video de la semana pasada, la enseñanza, hablamos un poquito de qué es orar, ¿no? Y hablamos que la oración tiene que ser eficaz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. En otra versión dice, la oración eficaz, de acuerdo a los principios de Dios, hace disponible el poder de Dios. Entonces, si entendemos esa parte, tenemos que entender que la oración tiene que ser eficaz. En otras palabras, no podemos orar como yo quiero, como tú quieres. Tenemos que aprender a orar eficazmente, de acuerdo a los principios de Dios. Yo me tengo que quitar las ideas de qué es orar de acuerdo a lo que yo creo y empezar a orar de acuerdo a los principios de Dios. Si queremos orar eficazmente, ¿para qué tenemos que orar eficazmente? Dice Santiago que la oración eficaz del justo hace disponible el poder de Dios. Tú quieres ver el poder de Dios o orar cuando tú ores, pues tienes que hacer 2 cosas, eficaz y ser justo. Justo ya lo eres en Cristo Jesús. Entonces no te preocupes por eso. Pero eficaz es la parte que nos toca a nosotros. Entender cómo ser eficaz en la oración. Entender cuáles son los principios. Entender que hay diferentes tipos de oración. Y que esos diferentes tipos de oración son diferentes principios. Que son manejados por diferentes principios. ¿Ok? Acuérdate. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas y en la vida de las demás personas, tenemos que aprender a orar con Dios. Así de simple, muchas personas me preguntaban, ¿qué es orar? Orar es tener una comunión con Dios, basada en tu relación de quién eres tú y quién es Él. Yo soy su hijo, Él es mi padre y tengo una comunión con Él. Pero a la hora de llegar también a orar con Dios, hay 9 tipos de oraciones. Para que nosotros podamos ser eficaces tenemos que entender. Normalmente lo que la gente hace, los cristianos hacen, es mezclar las 9 oraciones, y todos los principios de esas oraciones, mezclarlos en una solo y orarlos a Dios, todas esas 9 oraciones con todos los principios. Y están entrelazados y mezclados. Por eso Dios dice, no son eficaces. ¿Por qué no son eficaces? Porque así como hay leyes en la física y hay leyes en lo humano, en lo físico, en lo material, la ley de la gravedad y todo ese tipo de cosas, también hay leyes en lo espiritual. Dice Dios, tenemos que aprender a saber cómo esas leyes en lo espiritual funcionan. Y dentro de la oración tienen 9 tipos de oración. Y esos 9 tipos de oración tienen principios, cada uno. No se pueden mezclar. ¿Por qué no se pueden mezclar? Porque yo no puedo orar. Por ejemplo, un principio es bien sencillo. Yo no puedo orar solo diciendo, Señor, si 2 o 3, tú has dicho en tu palabra que cuando 2 o 3 están reunidos aquí en tu nombre, todo lo que pedamos al Padre, tú no lo harás. No puedo, porque ese principio no aplica porque estoy solo. ¿Me explico? Y también, cuando estoy con alguien, la palabra de Dios dice, si 2 o 3 de vosotros se pusieran de acuerdo, me tengo que poner de acuerdo. Ahorita voy a entrar en toda esa parte, ¿ok? Entonces, muchas personas, lo que tenemos que entender es que para orar, efectivamente, tenemos que aprender cómo orar, cuáles son los principios que maneja la palabra de Dios en base a cada tipo de oración. En el mundo tenemos juegos, ¿cierto? El juego siempre tiene fundamentos, tiene jugadores, tiene marcador, tiene un ganador, un perdedor, un empate, ¿cierto? Ok, tiene puntos. Pero cada tipo de juego tiene sus principios. Por ejemplo, no es lo mismo jugar béisbol
que jugar fútbol americano o fútbol soccer. Yo no espero jugar fútbol soccer estando de portero y que me hagan un touchdown, ¿cierto? O que me baten un jonrón. ¿Por qué? Porque son diferentes principios para cada juego, pero todos son deporte o todos son juegos y tienen fundamentos en común. Esos fundamentos, por ejemplo, ¿qué es el fundamento? Orar en el nombre de Cristo Jesús, es un fundamento, ¿cierto? Pero como ahorita no vamos a entrar en los fundamentos, porque eso es para el tercer video, vamos a hablar de los principios, de los tipos de oración y sus principios. Por ejemplo, el primer tipo de oración que encontramos está en Mateo 21, 22, que es la oración de fe. La oración de fe. Dice la Biblia, tened fe en Dios. Creed que cuando oras, recibes. Esa es la oración de fe. Si tú le quieres pedir algo a Dios, es una oración de petición. Si tú le quieres pedir algo a Dios y recibirlo, dice la Biblia, Mateo 21, 22, pedir a Dios y creer que cuando pedís, recibéis. Así de fácil, así de fácil. Yo tengo que creer, ¿ok? La segundo tipo de oración es la de consagración. La encontramos en Lucas 22, 42, cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní y dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces los cristianos entendemos mal esto. Muchas veces los cristianos cuando vamos a llevar un negocio, o etcétera, cualquier cosa, le decimos, Señor, perdón, un cristiano cuando está orando por su salud, puede decirle, Señor, pues si es tu voluntad sanarme, pues sáname. Y Dios te va a decir, mi voluntad es sanarte. Por eso 1 Pedro dice, 1 Pedro 2:24 dice, por sus llagas fuimos sanados. Entonces, ¿por qué la gente le pide, Señor, que se haga tu voluntad? Porque la gente no entiende esta oración. La oración de consagración es para pedirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Señor, yo quiero servirte, quiero seguirte. Señor, quiero estar consagrado a ti, quiero estar dedicado a ti. Entonces, por eso es la oración de consagración. Cuando Jesús le dijo, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía, le está diciendo, Señor, quiero consagrarme a ti. Entonces, la próxima vez que tú hagas una oración y que le digas, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, acuérdate que para hacer esa oración es de pedirle a Dios que tú te quieres dedicar a Él. El tercer tipo de oración es el de compromiso. El de compromiso de echar todas nuestras dudas, de echar nuestras preocupaciones a Dios. 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7 dice, echar todas vuestras ansiedades a Dios que tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad, toda preocupación, toda cosa que tú te aflige, dice la Biblia, que tú puedes venir a Dios y decirle, Señor, aquí están mis problemas, mis aflicciones, aquí están, son tuyos, ya no más. Tú te tienes que comprometer a no volverlas a tomar. La cuarta tipo de oración es la de adoración. Es la de adoración. La Biblia dice en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4, dice que Pablo y Silas estaban en la iglesia de Antioquía y que estos estaban ministrando al Señor. Si no sabes qué es ministrar, ministrar al Señor es darle gracias, adorarlo, alabarlo, exaltarlo y esperar a que Él nos hable para tener indicación sobre nuestra vida. Entonces, el cuarto tipo es de adoración. Tenemos que aprender a hacer oraciones de adorarlo para escuchar de Él. En otras palabras, tienes que reservar tiempo para alabarlo, adorarlo, para escuchar de Él. La oración número 5 es la oración de acuerdo. Mateo 18, 18 al 20 dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra que pidierais a mi Padre, os será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra. En otras palabras, tú tienes que ponerte de acuerdo. Hay muchas personas que agarran al primer hermano que van encontrándose, lo topan y lo agarran. Oye, hermano, acompáñame a orar porque necesito orar por mi papá. Espérame, la palabra dice Dios que tienen que estar de acuerdo. Primero tienes que preguntar, ¿tú crees que Dios lo puede sanar? ¿Tú crees que Dios lo puede rescatar? Tienen que estar de acuerdo. Tienen que primero platicar, hermano, yo creo que la voluntad de Dios es sanar a mi papá. ¿Usted está de acuerdo? El hermano si dice que no, entonces no puedes orar con él. Tienes que orar con alguien que esté de acuerdo, ¿va? La sexta oración es la oración en el Espíritu. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu, en lenguas. Tenemos que aprender a edificarnos nosotros, a orar en lenguas. Dice la Biblia que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14 al 15. La séptima oración es la de unanimidad. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31, que estos estaban unánimes, orando al Señor día y noche. Cuando salieron Pedro y Juan y Pedro de la cárcel, empezaron a orar todos unánimes. Toda la iglesia empezó a alabar a Dios y alabaron a Dios, y todos unánimes a una sola voz. Oración número 8 es la de súplica.
ruego. Nosotros tenemos que aprender que la súplica y ruego, dice Pablo, ruego al Dios y Padre mi Señor Jesucristo, para que su espíritu y sabiduría. La súplica y el ruego está enfocada a los santos. La novena tipo de oración es la de intercesión. Esa está enfocada, como dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Está enfocada a las personas que no conocen de Cristo Jesús, para que sean salvas, para que sean salvas. Entonces, en el punto 8, en la oración 8 y la 9, mucha gente se confunde. Mucha gente confunde la diferencia entre súplica y ruega. Súplica es la oración que va hacia los santos. ¿Qué son los santos? Toda la iglesia que estamos en Cristo Jesús. La de intercesión es para todas aquellas personas que no conocen de Cristo Jesús. En otras palabras, por los santos, una súplica o ruego es decirle a Dios, Señor, te pido que abras el entendimiento de mi hermano o de mi esposa o de mi esposo o de mis hijos, que abra su entendimiento para que ellos comprendan quiénes son en Cristo Jesús y comprendan que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Por ejemplo, en el tema del coronavirus, nosotros tenemos que suplicar a Dios para que los hermanos abran su entendimiento. Podemos suplicarle a Dios para que los hermanos sean llenos del Espíritu Santo. Podemos suplicarle a Dios para que los hermanos se paren cada quien en su llamado y lo hagan con excelencia ese llamado. Una intercesión, por el contrario, es aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús. Yo puedo interceder, todos podemos interceder, decirle, Señor, manda obreros a esa viña. Ponle el nombre de tu familiar. Señor, pongo el nombre de mi familiar, Juanito Pérez. Manda obreros a Juanito Pérez. Manda obreros a Juanito Pérez. Y manda tu lluvia temprana y tardía, Señor. Manda tu lluvia temprana y tardía. Intercedo por Juanito Pérez para que mandes obreros, porque él no te conoce. Y para que mandes tu lluvia tardía, para que ablande su corazón. Para que cuando la palabra del obrero que vas a enviar caiga en buena tierra, Señor. Y se siembre la palabra de Dios. Esto es orar con principios. Esto es orar eficazmente. Si tú aprendes los principios que gobiernan cada una de las oraciones, déjame decirte, Dios va a responder tus oraciones. Mucha gente piensa que Dios responde todas las oraciones. Dios no responde todas las oraciones. Dios responde todas las oraciones eficaces que van de acuerdo con sus principios. Hay gente que piensa que Dios responde todas las oraciones cuando no están fundamentadas en los principios de Dios. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque Dios solamente responde aquello que va de acuerdo a su palabra, a su palabra, a su palabra. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Tú y yo nos tenemos que parar para conocer qué dice la palabra de Dios, para conocer que la victoria Dios ya nos la dio y que la oración es el arma más poderosa que Dios nos dejó, que es nuestra comunión con Dios, sabiendo que Él nos va a responder de acuerdo a los principios que regulan o rigen cada tipo de oración. La próxima vez que ores, si aprendes los tipos de oración, vas a orar efectivo. Yo todas las veces que he aplicado estos principios, todas las veces he recibido. Todas las veces que he aplicado estos principios, que he orado en base a estos principios y no los he mezclado todos al ahí se va, Dios me ha respondido y le ha contestado. Si tu vida de oración no está siendo exitosa, o si estás orando y no ves la contestación de Dios, te recomiendo, mándame un mensaje y te mando un estudio sobre los principios de los tipos de oración para que aprendas a orar eficazmente, para que hagas disponible el poder de Dios. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te prospere, que en el nombre de Cristo Jesús tú cada día conozcas quién eres en Cristo Jesús y quién es Él, para que cumplas con excelencia la razón de tu existencia. Un abrazo, bendiciones.